hablar del matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio? Bueno, vamos a ver. Los grandes educadores actualmente en la sociedad en el tema del amor son los programas del corazón. Y eso están haciendo mucho daño, porque lo sigue mucha gente, aunque luego nadie dice, todo el mundo dice que nadie ve la televisión, pero luego ves la audiencia y dices 3 millones, 4 millones, menos mal que no la ve nadie. Y estos programas del corazón lo que están diciendo es que el amor es un sentimiento. Más que un sentimiento se puede decir, es un sentimentalismo. Que mientras ese sentimentalismo dura, pues entonces hay amor. Pero cuando ese sentimentalismo desaparece, entonces quiere decir que se ha terminado el amor. Ese sentimentalismo hay otra gente que le llama mariposa en el estómago. Es decir, que mientras uno está enamorado, quiere decir que quiere, y cuando el amor, ese estado de enamoramiento termina, pues quiere decir que ya no quiere. Ya se ha terminado el amor y entonces hay que buscar a otra persona con la cual le venga otra vez ese estado de sentimentalismo y entonces ya empieza el amor con otra persona y todo este rollo, ¿no? Claro, esto ahora mismo es lo que te está diciendo todo el mundo, es decir, siento, quiero, dejo de sentir, dejo de querer. Es más, te vienen muchos matrimonios y le preguntas, ¿qué te pasa? Y entonces lo que te dicen es que no siento nada. Dan ganas de decir, pues bienvenido al equipo, ¿no? Porque vamos, quiero decir que... Pero claro, o sea, que no siento nada. Bueno, pero ese que no siento nada se lleva hasta las últimas consecuencias. Es decir, no siento nada y cuando te viene alguien con el que no siento nada, es peligrosísimo. Es preferible que te vengan con otras historias y tal, antes de que te vengan con el que no siento nada. Eso es cuando precisamente ese estado de enamoramiento no es querer. Una pregunta muy frecuente en los adolescentes, sobre todo niñas, es ¿estar enamorado es querer? Eso lo preguntan mucho las niñas. Entonces, estar enamorado no es querer. O sea, estar enamorado de esto que estamos hablando, es previo al querer. Es un buen momento para empezar a querer, porque uno se enamora de una persona a la que en primer lugar no conoce. O sea, una de las características para enamorarse es que conozcas muy poco al otro. En el momento en que vas conociéndolo, te vas desenamorando, vas cayendo del guindo. Por tanto, no puedes querer a una persona que no conoces. Por eso, digamos, nadie se enamora de su hermano o de su hermana, porque la conoce y ya sabemos todos que es idiota. O sea, ¿cómo voy a enamorarte? O sea, nadie se enamora de su hermano o su hermana. Bueno, últimamente en España se dio un caso, ¿no? Que es una chica que se enamoró de una persona que era su hermano, ¿no? La que era la secretaria de Suárez, ¿no? No sé si os acordáis, se enamoró de su hermano. Pero claro, ¿por qué ocurrió? Porque no habían vivido juntos, el hermano y ella. Y entonces, claro, se enamoró de una persona que no conocía, no se pudieron casar. Por tanto, a ese estado de ánimo que tiene la premisa de que uno no conoce al otro y que además cuando lo va conociendo va desapareciendo, es a lo que se le llama actualmente amor. Por tanto, según esa teoría, ningún amor puede subsistir, porque no hay nadie que, a no ser que se enamore uno de un ideal como Don Quijote, que se tire toda la vida enamorado, en ese sentido que estoy hablando. Porque tiene una frase de don Álvaro que no me la ha traído, no la ha encontrado don Álvaro del Portillo, en el cual dice eso precisamente. O sea, que ese sentimentalismo termina la frase diciendo no tiene nada que ver con el amor. O sea, ese sentimentalismo es un estado de ánimo.
Entonces, cuando el ánimo es positivo, entonces uno se cree capaz de todo. Cuando ese estado de ánimo es negativo, pues entonces se hunde. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo actualmente y por lo que se separa más del 50% de la gente que se separa por esto. O sea, no siento nada por el otro. Porque las películas y las novelas y las culebrones y todas estas cosas cuentan que querer es sentir y que hay que querer, y eso hay que tener cuidado, porque eso se mete y puede hacer mucho daño. Por otra parte, las palabras más importantes relacionadas con el amor no están de moda. Las relacionadas con el amor de verdad no están de moda. La palabra compromiso, la palabra lealtad, la palabra fidelidad, la palabra... Bueno, estas palabras, podemos buscar más si queréis, son palabras que no están de moda, que no, o sea, que son cosas de pringados, de gente que no, que son unos pringados, están ahí contracorriente. Y otra de las excusas que te ponen con bastante facilidad es que yo, pero dándosela de coherente, como ayer decía alguien, llevar razón, es que yo no puedo hacer comedia, como diciendo, ¿cómo me vas a pedir hacer comedia? Cuando precisamente la comedia forma parte del amor. Uno para ligarse a su mujer ha tenido que hacer comedia, para dejar al niño con la abuela y darnos un paseo, pues hemos tenido que hacer comedia y decir que vamos al médico y que no sé cuánto y que no sé qué. Es decir, la comedia forma parte del amor. En el momento en que la comedia la quita del amor, pues entonces el querer es difícil. Porque en un matrimonio se comparte todo menos aquello que lo desune. Es decir, lo que no puede uno compartir en un matrimonio, y esto también se da incluso en gente cristiana, porque se cree que eso es ser coherente, es compartir estados de ánimo negativos en relación al otro. O sea, tú no puedes llegar a tu mujer, yo no puedo llegar a mi mujer y decirle, mira, es que llevo un mes que es que miro y no veo nada, ¿entiendes? Es que no veo nada, chiquilla. Pero yo aquí con dos narices queriendo y no sé cuánto, porque el día que te mueras te levanta la caja y te dice, no veías nada, cabrón, ¡pum! Y la cierras. Es decir, lo negativo, los sentimientos negativos en relación a la otra persona no se pueden decir nunca. Y ahí la gente es muy ingenua porque se cree que eso es, y muchas veces es que es que yo no estoy tranquilo hasta que mi mujer no lo sabe, pues, macho, o sea, pues tómate un Valium, o sea, pero no se lo digas eso. O sea, no se lo digas. Porque una mujer no aguanta eso. Porque es como decirle, me gustan todas menos tú. Y eso no es muy aguantable, ¿no? Es decir, que hay que saber, hay que tener, para querer hay que ser un poco listo. O sea, para querer hay que ser un poco listo. Porque sí, porque el amor pues tiene sus comedias precisamente, y para las comedias hay que ser un poco listo. En el amor intervienen como un trípode, como tres factores. Interviene el sentimiento. Yo he dicho antes que lo que no interviene es el sentimentalismo, lo de las mariposas en el estómago. El sentimiento sí interviene, claro que interviene. Sentimiento de seguridad, sentimiento de ternura, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de duda, puede llegar el amor, o sea, el sentimiento interviene en el amor. Interviene la inteligencia, interviene la voluntad. Es decir, con lo que se quiere realmente es con la voluntad. Un bebé no quiere porque no tiene voluntad, puede tener apego, pero no tiene voluntad. Luego, querer no quiere. Y una persona con Alzheimer no quiere porque no tiene voluntad. O sea, no tiene voluntad. Por tanto, se quiere con la voluntad. Y la voluntad se informa, se alimenta del sentimiento y de la inteligencia. Si la inteligencia no participa en el proceso amoroso, pues entonces se alimenta solo del sentimiento, que es lo que está pasando actualmente en muchísimas ocasiones. No se sabe lo que es el amor, no se sabe lo que es el matrimonio, no se sabe lo que es no sé cuánto, no se sabe lo que es no sé qué, pero me apetece, me lo pide el cuerpo.
Por tanto, la voluntad dice, vamos a ver, aquí qué información hay. Inteligencia, nada. Sentimiento, me lo pide el cuerpo. Pues para adelante. Si yo digo a vosotros, esta noche a las 3 de la mañana os levantáis y vais ahí a donde, al principio, no hace falta ir muy lejos, ahí al principio y luego venís y os metéis otra vez en la cama. El cuerpo no me lo pide. Entonces dice, ¿qué me das? 1 euro. No me levanto. En cambio, si yo te digo, tu hijo va a ser premio Nobel, probablemente nos levantamos todos. Y el levantarse, ponerse lo que se ponga uno, ir ahí abajo y subir otra vez, el esfuerzo es exactamente el mismo. Solamente que la información que da la inteligencia a la voluntad es muy superior en un caso que en otro. Por tanto, por eso es tan importante formarse en el tema matrimonial. Parte de formación nos la da ya la Iglesia, que nos dice que es un sacramento, que no sé cuánto, pero se necesita más formación, porque la sociedad ha cambiado y hay que adaptarse a los tiempos. El otro día me preguntaba un chaval recién casado, me decía, bueno, pero es que para casarse hay que hacer un máster o qué. Yo, no hay que hacer un máster, pero hay que saber cómo está la vida. Hace unos cuantos años la gente vivía en su casa, no salía, y vivas tú a la oficina. Yo me acuerdo cuando iba al despacho de mi padre había solo tíos. Ahora las cosas han cambiado. Y entonces hay que formarse para saber enfrentarse a estos temas. El otro día, en el último programa que hice de la radio, el miércoles pasado, lo podéis descargar y ahí está la llamada, llamó una señora diciendo, es que mire usted, esto que ha dicho usted, porque yo estaba hablando de esto, del matrimonio y del sexo y de esto, te dice, esto que ha dicho usted de no acompañar siempre a la misma persona a su casa porque puede haber una infidelidad, aunque solo sea emocional, es verdad, porque yo conozco a una persona que acompañaba a casa de una chica siempre la llevaba en su casa. Y un día la niña le pidió subir. Vamos a subir a tomarnos unas copas. Y una vez que estaba arriba le pidió más la niña. Entonces el tío dijo que no, que estaba casado. Era una empresa o un departamento donde había mucha mujer. Empezaron a llamarle al tío que si era esto o lo otro, supongo que maricón, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha tenido que ir el tío del trabajo. Es decir, es que ahora mismo todo el mundo que arriesga, pierde. Este hombre ha arriesgado, pero no ha perdido, afortunadamente. Pero esto está así. Por tanto, ahora hay que formarse. Y hay que formarse en cómo y qué es querer, y cómo son los amores, y cómo se mantienen los amores. No todos los amores que tiene el hombre son iguales. El ser humano tiene amores que puede perder y amores que no puede perder. Antes del pecado original, el hombre no podía perder ningún amor, porque la libertad del hombre iba hacia el bien. Y eso no significa, como alguna gente piensa, pues si siempre iba hacia el bien, entonces que no era libre. No, iba hacia el bien libremente. Y no podía ir al mar, pero lo hacía libremente. Es igual, yo ahora mismo tengo un amigo que le han diagnosticado a su hija con 6 años una leucemia. Entonces su mujer casi se ha puesto mala de estar en el hospital con la niña, porque no quería nada más que estar ella con la niña. Y entonces yo le pregunté, pero tú esto de estar con la niña lo hacías libremente, ¿verdad? Y me decía, sí, claro. Es decir, no podía dejar de estar en el hospital, pero lo hacía libremente. Es decir, la libertad tendía al bien libremente, pero no podía más que tender al bien. ¿Se pilla? Bueno, pues en los amores que se pueden perder, eso no pasa. O sea, probablemente antes del pecado original, Adán no podía dejar de querer a Eva. Después del pecado original ya sí podía dejar de quererlo. En cambio, con los hijos eso no pasa. O sea, no se puede dejar de querer a un hijo. Aunque libremente uno pudiera decir que va a dejar de quererlo, no se puede dejar de querer a un hijo. Esos son los amores que no se pueden perder. El amor a los hijos, el amor, sí hay más, el amor a la ciudad donde uno ha nacido, el amor al equipo de fútbol, ¿verdad? Pero en cambio el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al trabajo se pueden perder.
Por tanto, hay que mantenerlos. Y el mantenimiento de estos amores viene por la vía de la formación. O sea, no se quiere porque sí, no se mantiene todo porque sí. Hay que formarse. Hay que formarse. Y entonces, si hubiera estadísticas, la gente formada en el sentido de la vida, en el amor, en lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, nos daríamos cuenta que se separa muchísimo menos que los otros. Y las separaciones de esta gente sería, digamos, porque he caído en la tentación y me he separado. En cambio, ahora mismo la gente se separa porque se aburre, porque la gente en el fondo no se separa porque quiera separarse. O sea, la gente en el fondo se separa porque hay una desesperanza grandísima, desesperanza de que esto pueda ser para toda la vida, desesperanza de que el amor pueda ser para siempre. Y esa desesperanza tiene varias manifestaciones. Una de ellas es el aburrimiento. Otra de ellas es el consumismo. Otra de ellas es el desasosiego. Hay que estar siempre haciendo cosas porque si no me pongo triste. O sea, me levanto y nada más levantarme me tengo que poner 3 cascos y 5 televisiones porque como me ponga a pensar me pongo triste. Y otra de ellas es la acritud hacia las personas que tienen esperanza. Es decir, cuando una persona de verdad se casa y se cree de verdad que los hijos son un don y que el amor puede ser para siempre y que el amor va a ser para siempre porque lo decimos los dos. Y cuando la gente ve eso, su primera manifestación es agredirlos. Y eso es una de las manifestaciones de desesperanza que hay actualmente en la sociedad. El que la gente con esperanza es agredida. Por tanto, la formación que te lleva a saber lo que es el cariño y a ponerlo en marcha, todo ese proceso, aunque cueste, porque el querer hay veces que cueste, sino que se lo pregunten a Jesucristo. O sea, el querer cuesta con frecuencia. Pues claro, hay que, digamos, formarse para procurar, digamos, tener que esa convivencia, pues, sea llevadera y cariñosa. Y entonces para eso hay que saber distinguir entre las opiniones y las creencias. Una opinión es lo que yo sostengo. O sea, no sé, pues tal equipo de fútbol es mejor que este otro. Eso es una opinión. Y una creencia es lo que me sostiene a mí. Por tanto, es importante para nosotros y también para nuestros hijos que están en noviazgo o lo que sea, saber qué creencias tienen mis hijos, qué creencias tengo yo y qué creencias tienen los novios de mis hijos. Es decir, cuando las cosas vienen mal dadas, ¿qué va a sostener a esa persona? Y las cosas van a venir mal dadas, pero no porque yo sea un agorero, sino porque la vida de casado es la vida. O sea, la vida, esa es la vida. Y en la vida algunas veces las cosas salen bien, otras mal, otras regular, otras... Porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha. Y entonces en esa anchura cabe todo. Cabe que nos arruinamos, cabe la enfermedad, cabe el disgusto, cabe un niño enfermo, caben 20.000 cosas. Entonces, en esas dificultades, quien te tiene que sostener son tus creencias, aquello que a ti te sostiene. Y esas creencias se manifiestan y se engrandecen con la formación y con la vida. Porque la formación, si no se vive, es un conocimiento teórico, bueno, que sirve para dar una charla, una conferencia, no sé cuánto, pero sirve para poco en la vida. La formación tiene que ser vivida, vital. Y en ese campo hay que saber
que la droga que más matrimonios rompe es el deseo de tener razón. Porque en el deseo de tener razón ya no es que haya cosas más importantes que otras, porque no es lo mismo el que esta ventana esté abierta que el que un tío venga borracho en los últimos meses, todos los días desde que se proclamó la Segunda República, ¿no? Habrá diferencias, pero como de lo que estamos discutiendo es de que yo quiero tener razón de que la ventana estaba abierta y tú dices que está cerrada, pues tenemos un bollo de la leche. Luego a los dos les importa un pepino cómo esté la ventana, sino el problema es que yo quiero tener razón. ¿Se entiende o no? Y entonces ya que estaba abierta, que estaba cerrada, un lío. Y entonces, claro, por todo esto, por todo, se puede armar un lío, como uno no ceda. Yo una vez me dieron un papel en Naveda, me dieron un papel hablando del matrimonio, y en ese papel ponía que todos los matrimonios que se separaban lo hacían por soberbia. Yo de pronto dije, coño, o sea, así de pronto dije, bueno, vamos a ver. Vamos, que no me lo creí, hablando en plata. O sea, que digo, pero esto tendrá matizaciones o algo. Estuve pensando como, no sé, mucho tiempo en eso, me venía a la cabeza y tal. He llegado a la conclusión de que es así. Salvo enfermedad y tal, cosas, digamos, hablando de gente normal, al final es por soberbia. Por no querer pedir perdón, por no saber callar, porque en el matrimonio, como es la vida, en un matrimonio se emplean y es un terreno abonado para vivir todas las virtudes, todas. O sea, en un matrimonio que va bien, quiere decir que va bien porque la gente que forma ese matrimonio, los dos, quieren vivir virtudes. Si no, enseguida empiezan las cosas a ir mal. En el momento en el cual, digamos, lo físico empieza a bajar y empieza a aburrir. Bueno, y ese es el tema. Es un matrimonio hay que vivir la paciencia, hay que dar la razón cuando el otro no, cuando estás seguro que el otro no la tiene, hay que saber callar o hablar oportunamente, hay que saber callar cuando te acusan de una cosa que no has hecho, hay que saber, pues todo lo que todos sabemos. O sea, quiero decir, ¿qué os voy a contar a vosotros? O sea, bueno, pues eso es lo que forma un humus donde va creciendo el amor. Y entonces, eso que parece tan difícil, como uno lo hace por amor, porque es verdad que lo hace por amor. Es decir, al principio uno quita la lavadora, no vaya que se cabree si no la ha quitado. Ahora quitan la lavadora porque tiene la espalda mal y como la quite ella le va a doler la espalda. Pero es que además ella no solamente no se cabrea, sino que además te dice, pero ¿para qué la has quitado, hombre? Si tenía yo que haberla. Es decir, que el cariño ya está más en todo, que es la preocupación por el otro, el cariño. El que el otro sea feliz contigo, porque el otro, tú te casas para hacer feliz al otro. Es decir, que no me caso para en el momento en que estoy mal dejarlo. Y además hay una cosa fundamental. Cuando la gente dice, hay que preguntar a la gente, pero así, pregunta radical a un tío que se vaya a casar, ¿pero esto es para toda la vida o no? Porque si te dice depende, hay que decirle que todos los dependes ocurren en la vida. Es decir, el depende es dejar una puerta abierta que antes o después uno va a aprovecharla para escaparse. Es así. O sea, es que esto de casarse es un tema muy serio. Porque es una vocación y es una entrega. Claro, hay gente que el matrimonio últimamente ha tenido como tres heridas, y tiene tres heridas fuertes ahora mismo en la sociedad en la que estamos. Una de herida es la separación de sexo y procreación. Antes, tener un hijo era un problemón. O sea, yo me encontraba, cuando empecé con estos temas, me encontraba gente mayor diciendo, es que yo me he aguantado
una barbaridad en mi vida. Porque tú fíjate, venía un hijo y no teníamos para darle de comer, a los dos que tenemos venía otro y ¿qué hacíamos? O sea, el sexo era una responsabilidad. Estaba en el terreno de la responsabilidad. Ahora está en el terreno de la diversión. Eso es una herida que tiene la sociedad muy gorda y que se está pagando. O sea, no es que no se esté pagando, es que se está pagando esa herida. Después tenemos el tema de amor y compromiso. Es decir, nosotros no necesitamos casarnos porque como nos queremos, yo no necesito papeles. Eso es una herida también muy fuerte. O sea, porque eso es renunciar a todas las gracias que tiene el sacramento del matrimonio, sin las cuales es muy difícil que vaya para adelante. Sin las cuales es muy difícil que vaya para adelante. Por tanto, o sea, no es igual casarse que a rejuntarse. No es igual. Es que yo no necesito papeles. No, pero si es que aquí papeles, o sea, es que una cosa es estar comprometido y otra cosa no, y renunciar a esto. O sea, es que yo no necesito, esto se dice muchas veces, incluso por católicos muy serios. A mí me ha dicho gente, es que yo no necesito ser de la obra, me ha dicho alguna vez en mi vida, porque lo hago, es lo mismo ser que no ser, porque ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da? No, es renunciar a una serie de gracias de Dios que Dios te da por correspondencia a su llamada, que de la otra forma no estar. Es que yo no necesito, en fin, no voy a poner más ejemplos. No, es que esto es como... No, o sea, que no es lo mismo tener un cáncer que imaginarse que uno tiene un cáncer, por poner ya así una cosa bestia. O sea, las cosas o son o no son. Y esa es otra de las heridas. O sea, yo no necesito nosotros no necesitamos papeles. Y la tercera herida es entre sexo y amor. Hacemos el amor algunas veces y otras veces tenemos sexo. Con lo cual son heridas que cada vez se va empequeñeciendo cada vez más, ¿no? A mí me hace incluso ilusión, lo digo, el pensar los testigos en la iglesia salieron, empezó a haber testigos en las bodas, porque las mujeres en los primeros siglos eran maltratadas y eran violadas. Incluso se decía muchas veces que es que nos hemos casado, decía el tío, para hacer lo que quisiera con la mujer. Es decir, y luego a lo mejor era mentira, y no estaban casados, etcétera, etcétera. Entonces hubo un momento en que la iglesia dijo, un momento, aquí en cada boda tiene que haber unos testigos que testifiquen que esta gente se ha casado. Esto lo digo porque muchas veces pensamos que es que la iglesia, pero la iglesia es madre y lo que dice siempre va a favor del hombre. Lo que pasa es que lo que no podemos pedir es a todas horas ver que yo lo vea claro en este momento y para mí pasado mañana, sino que va a favor del hombre en general. En mayo del 68 surgió el amor libre en California. Bueno, pues ahora, para tener relaciones, hay que testificar, ir a un notario y decir, yo quiero tener relaciones con este tío, porque si no te puede acusar la niña de ser violada. Es decir, los testigos que puso la iglesia en el siglo III, ahora en California se lo han inventado solo que los notarios. Y eso demuestra que las cosas que dice la iglesia tienen un sentido. Que la iglesia siempre juega a favor del hombre. En el tema de los anticonceptivos, la gente que toma anticonceptivos, la consecuencia de tomar anticonceptivos es que tienen muchísimas más relaciones de las que tendrían si no tomaran anticonceptivos. Esto se entiende, ¿no? Porque en el momento que surge el más mínimo deseo, para allá que voy.
Esto está teniendo unas consecuencias graves. Y es que, como el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes, quiere decir que si yo un día tomo una langosta, pues me gusta mucho, pero si me pones langosta 30 días seguidos, llega un momento en que uno dice, tranquilo tú, ya va bien la cosa. Pues igual, es decir, si hay muchas relaciones sexuales, llega un momento en que a la mujer termina aburriéndole el sexo. Esto lo dice Woody Allen muy bien en una película, no me acuerdo cuál es, que dice, venga, vamos rápido, que a mí lo que me interesa es la novela. Y luego el hombre se harta de la mujer y te viene diciendo, a mí me lo ha dicho mucha gente, es que a mí me gustan todas menos la mía. Entonces, cuando me dicen eso y ya llevamos un rato hablando y hemos entrado en una cierta confidencialidad, yo le digo, será porque te has pegado un atracón con la tuya, ¿no? Porque esto es como cuando, o sea, quiero decir, yo no pruebo el coco porque cuando era chico me pegué un atracón y hasta ahora. Eso no quiere decir que no coma, sino que no como coco. Con lo cual, en el sexo lo que ocurre es que no quiere decir que no tenga sexo, sino que no me apetece el sexo con la mía. Esto es muy grave, ¿eh? Y esto cuando te lo dice un tío es un problema. Consecuencia de esto, el exceso de relaciones producidas por los anticonceptivos, en el cual el Papa Pablo VI se jugó la vida. Es decir, pues porque es que es así. Es decir, el Papa Pablo VI se jugó la vida. Pero las cosas no ocurren de cachondeo, ¿eh? No ocurren de broma, no ocurren, o sea, todo tiene un coste. Yo tengo una carta que me escribió una señora en la cual me dice que de novio se acostaba con todo el mundo y que él luego cuando se casó dijo, ojo, o esto lo hacemos bien o esto no dura 3 minutos. Estoy viviendo los métodos naturales, dice la mujer, porque los métodos naturales están permitidos por la Iglesia. Y además ahora mismo hay unos especialistas buenísimos que tengan los desarreglos que tenga la mujer. Si realmente quiere saber los métodos naturales, lo sabe. Lo que pasa es que en los métodos naturales el hombre tiene que hacer un poquito de sacrificio. Y digo el hombre y no la mujer porque a la mujer la posibilidad de quedarse embarazada ya le evita todo tipo de... Pero el hombre tiene que hacer un poco de sacrificio, que no está dispuesto a hacer. Y el mal rollo que tienen los métodos naturales, quiero decir, el poco prestigio que tienen, es porque no se viven, sencillamente. Pero si uno se informa bien, lo vive bien y lo esto bien, los métodos naturales y la Iglesia, cuando hay causa mayor, y eso no te lo va a decir un cura, eso tienen que ponerse de acuerdo los esposos, porque a lo mejor a una mujer el 4.º hijo le da una ansiedad bestial y a otra el 19º no le pasa nada. Y tienen 50 millones de euros en el banco y los pueden llevar para adelante. Es decir, que eso, cada caso lo tienen que decidir con recta conciencia los esposos. Claro, todo esto, o sea, la humana evite. Fíjate, han pasado 50 años y ahora nos damos cuenta que esto tiene un sentido. Pero la gente quería saberlo al día siguiente. Luego hay otro tema que es un tema muy importante, el tema de la pornografía. La pornografía se está cargando muchos matrimonios. Muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque el secreto de la pornografía es que cada vez tienes que ver cosas más bestias para excitarte. Y cuando ya vas a tener relaciones con tu mujer no es una cosa bestia ni novedosa. Ya la conoce y entonces ya no hay excitación. El tío se echa para atrás, la mujer empieza a pensar que este tío que le pasa tendrá un rollo, en fin, un follón. Si la mujer se da cuenta, está viendo pornografía, ya nunca salen bien las relaciones, porque claro, yo para satisfacer a este tengo que hacer lo mismo que las fulanas que hace este y que este ve en el móvil todas las noches o todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un caso tremendo, lo de la pornografía está haciendo un problema. Bueno, ya en Estados Unidos ya se está intentando a ver qué hacemos con esto. Porque además hay que tener en cuenta
que la pornografía tiene un proceso, ¿no? Empieza viendo cosas, pues eso, relaciones sexuales, después ya se empieza con niños, después se empieza con animales, después homosexualidad, después incesto, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento en el cual el tratar a la mujer como un objeto te parece normal, porque cuando una persona, o sea, si ahora mismo salimos y vemos un muerto ahí en la carretera, nos pegamos un susto. Pero en una guerra la gente se acostumbra a ver muertos y los quita con el zapato. Cuando tú has visto mucho de eso, pues entonces esto de tener relaciones con un burro, pues no te extraña nada, porque has visto mucho. Y esto de utilizar a la mujer como objeto única y exclusivamente, no te extraña nada. El hombre se acostumbra a todo. Entonces te has cargado un matrimonio. Yo tengo casos de eso y son muy difíciles de chavales jóvenes, porque claro, eso ya se le queda en la cabeza de por vida. Se le queda de por vida. Vamos, hace 2 días estuve con uno y que me dijo, joder, he vuelto a caer. Su mujer al principio le gustó que se lo dijera, pero las mujeres son un poco tontas, porque ella veía que era una muestra de confianza con ella, el decirle que había visto pornografía. Dice, porque hablé con la mujer también, después ya me dijo, ya la cosa no me gustó nada y me cabreó, claro, y ahora el tío no se lo puede decir. Y entonces, claro, ya no puede, en fin, ya tiene que verme a escondidas casi, tiene que no sé cuánto, o sea, una distorsión total de la... O sea, todo esto está afectando, como vemos, son muchas historias, pero que el hombre tiene unas indicaciones de uso. O sea, que es que esto es muy bonito y muy bueno saberlo. Es decir, que esto no tiene que dar miedo, sino simplemente tú compras una lavadora y te dice indicaciones de uso, tú las sigues y no se te rompe. Si no las sigues, probablemente se rompa la lavadora o lave mal. Pues las indicaciones de uso del hombre son la ley natural. Y la ley natural son, por resumir mucho, si los filósofos me dirán que me estoy pasando, pues la ley natural son los 10 mandamientos, ya está. Esto es así. Porque es que incluso cuando se va contra la ley natural, los mecanismos de defensa del hombre fallan. Es decir, el hombre tiene instintos de conservación, que son pues físicos e interiores. Tú tienes un instinto de conservación físico, que tú vas con el coche y ves un árbol de pronto, o se te cruza un caballo que se pega un volantazo. Y ese volantazo es para salvarte tú, aunque lleves a tu madre al lado, es decir, porque eso no está pensado. Bueno, pues los mecanismos ¿cómo se dice? Mecanismos de defensa personal, ¿no? Estos de interiores que tiene el hombre, los mecanismos de conservación, instintos de conservación interiores que tiene el hombre, son 2, la vergüenza y la culpa. La culpa no es un tema religioso, es un mecanismo de conservación. De hecho, el que no tiene culpa se le llaman sádicos y son un peligro. La culpa es un mecanismo de conservación. Lo que pasa es que la vergüenza y la culpa siguen la ley de los rendimientos decrecientes que hemos dicho antes. Tú te desnudas la primera vez en un vestuario y te da vergüenza, la segunda, a la 25 veces ya no te da vergüenza. Cuando una niña te sale en televisión, una actriz diciendo es que a mí no me da nada ponerme delante de la cámara desnuda, se le puede decir perfectamente porque te has puesto 150 veces. Pero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta te daba vergüenza. Y entonces, estos mecanismos, si uno no vive la ley natural, si uno no vive los 10 mandamientos, estos mecanismos de defensa interior, el sentimiento de culpa y la vergüenza van desapareciendo y entonces la gente ya no le da nada a robar, ni fornicar, ni no ir a misa, y eso es, Europa ha perdido el sentido del pecado. Porque ha renunciado al que decía Juan Pablo II, esto lo digo yo ahora, ha renunciado a vivir la ley natural y además pues lo ha renunciado muchas veces. Ese es el tema. Bueno, si alguien quiere, porque ya me he pasado, ¿no? Ya me he traído estos libros que he traído del noviazgo unos cuantos, del matrimonio y de los hijos, por si alguien quiere ampliar,
pues aquí tiene, valen 15 euros y aquí le pagáis a Tomás, por ejemplo, que a mí me da vergüenza cobrar, y esto puede ser para el novio la niña del novio, para la mujer, para el otro, porque es que viene 15 euros todo. Bueno, cada uno. Todos valen lo mismo. Todo vale lo mismo, sí. Era una broma, hombre. Bueno, pues esto es. Os voy a contar un chiste para terminar, que me he puesto muy serio. Va un tío con su mujer por la calle y ve venir a un borracho. Y dice la mujer, ¿ves tú ese que viene, borracho? Dice, pues a ese lo dejé yo hace 10 años. Era mi novio. Y dice el marido, dice, coño, pues yo nunca he visto una celebración tan larga.